Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga en esta noche, hermanos. Queremos iniciar nuestro servicio con un tiempo de oración, hermanos. Son pocos los minutos, pero sabemos que el Señor está dispuesto a escucharnos y Él sabe la necesidad que hay en nuestro corazón. Amén. Les invito a que nos postremos, hermanos, y que podamos buscar al Señor en estos tiempos, estos pocos tiempos que tenemos, hermanos. Padre, muchas gracias te damos en esta noche por permitirnos, Señor, acercarnos a ti, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que tú nos estás esperando, Señor. Tú quieres tener encuentros con nosotros, Señor. Quieres bendecirnos, Señor. Quieres quebrantar nuestros corazones, Señor. Que en esta hora, Señor, podamos, Señor, estar expuestos a tu luz, estar expuestos a tu río, Señor. Gracias porque hay una oportunidad más, Señor, para poder acercarnos a ti. Señor, gracias porque sabemos que hay esperanza aún para nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos tienes aquí, Señor, en tu casa, Señor. Muchas gracias, Padre. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú puedas bendecir a mis hermanos, Señor, que están aquí ya, Señor. Señor, que tú puedas, Señor, responder, Señor, el anhelo de sus corazones, Señor. Padre, también te rogamos, Señor, por todos nuestros hermanos que están padeciendo, Señor, de alguna enfermedad, Señor. En tus manos ponemos, Señor, sus vidas, Señor. Nos unimos, Señor, como un solo cuerpo, Señor, pidiéndote, Señor, misericordia, pidiéndote, Señor, sanidad, Señor, para todos esos corazones, Señor. Padre, que en este tiempo ellos, Señor, puedan conocerte, Señor, como el Dios, Señor, como el Dios de sanidad, Señor, el Dios de misericordia, Señor. Gracias, Salvador, por darnos la oportunidad de poder, Señor, interceder, pedir, Señor, rogar por otros, Señor. Gracias, Salvador, muchas gracias. Te pedimos por los que vienen en camino, Señor. Abre, Señor, las puertas, Señor. Pon una necesidad, Señor. Quita todo estorbo, Señor, para que ellos se acerquen a ti y que nos acerquemos juntos, Señor, al trono de tu gracia, Señor, para hallar misericordia, Señor, delante de ti. Muchas gracias, Salvador. Bendice a cada músico en esta hora, Señor. Toma el control, Señor, de cada instrumento, Señor. Toma el control, Señor, del director, Señor. Toma el control, Señor, que Él pueda traer tu presencia, Señor. Bendice tu palabra en esta noche. Úngela, Señor. Danos hambre de tu palabra, Señor, en esta hora. Te lo pedimos, te lo rogamos, Salvador. Oh, muchas gracias por permitirnos acercarnos a ti. Muchas gracias, Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias. El Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Nuestro Dios es grande, hermanos. Él es digno de ser alabado, de ser engrandecido, y que en esta noche podamos unirnos para alabarle. Amén. El gozo en mi ser es Cristo.
dice el Señor, el Alfa y el Omega. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aquel que vive en la eternidad, aquel que mora en la eternidad, dice el Señor. Y vosotros sois mi pueblo escogido, el cual fue comprado con la sangre de mi Hijo amado. Y en esta hora dice el Señor, entiende tu corazón, yo soy el que abre la puerta y nadie la puede cerrar. Yo soy aquel que cierra la puerta y nadie la puede abrir. Yo soy el Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra. Nos extendemos a ti, Gracias, Señor. Muchas gracias por permitirnos hoy, Señor, estar en tu presencia. No es privilegio de todos, Señor. El gran Rey de Reyes y nuestro único Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Gracias por amarnos, Señor.
Necesitamos, Señor, esa gloria en nuestras tierras, Padre. Anhelamos que esos ríos de tu presencia, de tu palabra, de tu espíritu, pueda llenar nuestras vidas constantemente, Señor. No queremos estancarnos, no queremos donde estamos estar siempre, Señor, sino que anhelamos que esa gloria venga aún más fuerte cada día, Señor. Por favor, Espíritu Santo, por favor, Padre. Y la gloria del Señor la Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre. Quédate en medio nuestro y anhelamos que puedas quedarte y glorificarte en cada vida en esta noche. Por favor, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos. Tomen su lugar, por favor. Le he puesto como título a este pensamiento, hermanos, el bautismo de arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento. El día domingo 30 de abril del 2023, aproximadamente 11:45, 11:45, tuvimos un acto, hermanos, muy precioso en cuanto a bautizar a 3 hermanos adolescentes y un niño dejando la niñez. Y al hacer ese acto, hermanos, yo creo que todos tenemos que correr a ese acto, a esa escena, porque hacemos un pacto para nuestro Dios. Y cada vez, hermanos, que nosotros presenciamos esa actividad, hermano Alfredo, hermano Miguel, es una responsabilidad bien profunda, hermanos, una responsabilidad bien grande al ser bautizado esa persona por nosotros. Y uno cuando está en eso, hermanos, tiene experiencias que el Señor le habla a uno al estar ahí. El pensamiento de este mensaje es bautismo de arrepentimiento. La palabra bautismo quiere decir sumergir o empapar totalmente. Sumergir o empapar totalmente. Cuando nosotros estamos trabajando, hermanos, en esa actividad, en ese bautismo, anteriormente nos habíamos dado cuenta de que cada hermano, cuando uno le dice póngase la mano en la nariz y usted solo confía en nosotros, algunas personas titubean y dudan. Él no me va a aguantar, él me va a soltar y me voy a ahogar. Hemos tenido experiencias en cuanto, yo recuerdo cuando hermano Daniel López se bautizó, un hombre muy grande. Yo dije dentro de mí, vamos a ver si lo aguanto, pues, si no se me va a ir. Y nos vimos con hermano Alfredo y entonces yo eché toda mi fuerza para poder sostener a este muchacho bien grande, ¿verdad? Si es un niño, pues uno dice, bueno, suave el peso, ¿va? Pero les digo esto, hermanos, porque anteriormente nos habíamos dado cuenta de que las personas se dejan ir y
y uno tiene la responsabilidad de sumergir o empapar bien a esa persona, pero nos dábamos cuenta que a veces quedaba la nariz al rostro del agua, ¿verdad? Y en algunas ocasiones tal vez salía como 1 centímetro o 2 centímetros y en ocasiones yo no me sentía bien, porque yo decía dentro de mí, esa persona no fue bien sumergida, esa persona no fue bien empapada, y no les voy a decir quién fue esa persona, ¿va? Entonces resulta, hermanos, que el domingo yo trato la manera de que esa persona eche todo su peso y que esa persona totalmente sea empapada, sumergida totalmente. Entonces el Señor ya se encargó de esta vida. Pero surgió esto porque alguien me dijo, hermano, el domingo hasta olas hubieron. Ustedes se dieron cuenta que salieron un par de olas. O sea, porque tratamos la manera que la última persona se dejara confiar en nosotros, y por último ella echó su peso totalmente, y fue cuando salió una gran ola en la piscinita, ¿verdad? Pero quedamos satisfechos de que fue totalmente sumergido, empapado a su plenitud. Yo le decía al hermano Alfredo, mira, le dije, salieron olas, porque me lo dijeron, le dije, pero ¿sabes cuál es la satisfacción? Que esa persona fue totalmente sumergida y empapada en su totalidad. ¿Por qué les estoy diciendo esto, hermanos? La palabra bautismo quiere decir sumergir o empapar. Vayamos a Marcos capítulo 1 versículo 4. Marcos capítulo 1 versículo 4 dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba del bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. La Biblia de las Américas me gusta cómo dice, cómo lo interpreta, y dice: Juan el Bautista apareció en el desierto predicando, proclamando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Ahí menciona el bautismo de arrepentimiento, no dice el bautismo en agua. Sí, Juan el Bautista trabajó en esos dos bautismos, el bautismo en agua, pero también el bautismo de arrepentimiento. Y podemos ver, hermanos, se los quiero mencionar así resumidamente, hermanos, la vida de Juan el Bautista. Este personaje no se habla mucho de él, aparece en los cuatro evangelios del Nuevo Testamento. Cada evangelio, hermanos, da diferentes detalles de su vida, pero más resuena los padres de Juan el Bautista, porque Zacarías, Elizabeth, Zacarías, un sacerdote, hermanos, que trabajaba en el templo, hacía su función sacerdotal, y ellos ya eran ancianos, eran de edad muy avanzada. Elizabeth no podía dar a luz, era estéril, y el Señor ya conocía el corazón de los padres, ya conocía el corazón de ellos. Y de repente, hermanos, está Zacarías en el templo haciendo su función de sacerdote, ofreciendo su holocausto en la tarde y en la mañana, y en una de esas el ángel llega a Zacarías, y Zacarías, hermanos, es privilegiado porque es visitado por un ángel, y el ángel le da instrucciones qué va a suceder en los siguientes días, meses, en cuanto a la vida de ellos. Y para la sorpresa, hermanos, que el ángel le indica que ellos van a tener un hijo, y ese hijo se llamaría Juan, y que debería ser nazareno también, un hombre consagrado al Señor. Y también el ángel le anuncia que él sería lleno del Espíritu Santo, y también el ángel se encarga de decirle que además que él iba a ser llamado para preparar el camino del Señor, para que hubiera un pueblo bien dispuesto para recibir al Mesías. Y además, hermanos, el ángel le hace ver que Juan el Bautista, hermanos, actuaría en su ministerio con el poder de Elías. O sea, es tremendo cómo el ángel viene y le hace ver esas cosas importantes acerca de su hijo que iba a nacer.
Y algo más, hermanos, que el Espíritu Santo que iba a reposar en Juan no solamente iba a ser en su vida ya en la tierra, sino que desde el vientre de su madre. O sea, había un propósito bien impresionante en este personaje, en Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, era un hombre que durante su ministerio siempre se encargó de llevar a los pecadores al Cordero de Dios. Juan el Bautista, hermanos, fue un hombre escogido y apartado por Dios para un propósito, el cual era preparar al pueblo de Israel para la venida del Mesías. El tema principal, hermanos, de Juan el Bautista era del arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Era el tema principal que resaltaba en Juan el Bautista. Hay otras cosas más que ver, pero él, hermanos, en su ministerio, ya hermanos, en lo cual el Señor lo había llamado, el propósito de él va al desierto a predicar. Él va al desierto a proclamar al Mesías, a Jesús. Y muchas provincias, ciudades de alrededor del río Jordán, hermanos, en el desierto, ya sabían de Juan el Bautista quién era. Y llegaban muchas provincias a escucharlo. No solo las provincias vecinas, sino que también todo Jerusalén llegaba a escuchar a este hombre. Y este hombre, hermanos, era un hombre que había un poder increíble en él. Había un espíritu increíble en él, que de seguro, hermanos, al él estar compartiendo, predicando, proclamando, los corazones eran atraídos. Los corazones sentían algo especial y decían: Juan, yo quiero ser bautizado en el agua. Entonces, hermanos, ahí hacía efecto el bautismo de arrepentimiento. Era una palabra que había en Juan el Bautista, porque el Señor lo había dicho a través de un ángel, un espíritu, hermanos, que hacía convencer los corazones. En este tiempo, hermanos, nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios esté en nosotros, para que podamos cautivar otras vidas, otros corazones. Me gusta pensar, hermanos, siempre me gusta pensar en los hombres de batalla, en los hombres guerreros de David. Si se acuerdan ustedes, David tuvo muchos guardaespaldas, tuvo muchos soldados, y habían hombres que el Espíritu de Dios reposaba en estos hombres. En una ocasión me dijo un muchacho: mire usted, me dijo, este cuate de David, así va, porque él no conoce al Señor, pero ha oído, va. Y me dice: mire usted, este cuate de David tenía 30 valientes, ¿verdad? Y uno de ellos se le quedaba pegada la espada en la mano y hacía averías con su espada. Entonces yo le decía: no, hombre, lo que pasa que había algo diferente en estos hombres. Cuando el Espíritu de Dios, hermanos, está en una vida, suceden muchas cosas, hermanos. Cuando el Espíritu de Dios está en mí, hermanos, yo voy a cautivar para que otros corazones sean alimentados y sean animados. Pero cuando el Espíritu de Dios no está en mí, hermanos, ¿qué sucede? Lo que sucedió con el rey Saúl, ¿verdad? Un espíritu diferente lo atormentaba. Pero bueno, entonces, hermanos, hay tantas cosas preciosas en cuanto a la vida de Juan el Bautista, en cuanto a Zacarías, en cuanto a Elizabeth, hermanos. Pero quiero ver por qué es que estoy hablando de ustedes el bautismo de arrepentimiento. Vayamos a Mateo capítulo 3, versículo 1, y dice así: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí, hermano, la escritura registra que el Señor mismo enviaría su mensajero para prepararle su camino antes que él viniera. El Señor mismo, hermano, se encargó de escoger esta vida preciosa para preparar el camino del Señor.
Ahora, hermanos, Juan el Bautista aquí está predicando constantemente en el desierto sin parar. Él está trabajando fuertemente y dice en Marcos 1:4 lo que acabamos de leer: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Ya mencionamos, hermanos, que la palabra bautismo significa sumergir o empapar totalmente. De manera, hermanos, que Juan preparó el camino del Señor al predicar la palabra del Señor. Cuando Juan el Bautista predicaba, y saben, hermanos, Juan el Bautista no tenía ningún temor alguno. En una ocasión él expresó: generación de víboras. O sea, imagínense, si alguien hoy en día sale con cierta expresión muy fuerte, hay algunos corazones que se molestan y se lastiman. Pero Juan el Bautista, hermanos, no tuvo temor. Él decía lo que el Señor le ponía porque el Espíritu estaba en él. Entonces, de esa manera, hermanos, cuando Juan el Bautista estaba predicando, él estaba sumergiendo la palabra del Señor en arrepentimiento. Y cuando aquellos corazones oían, ellos se arrepentían y eran bautizados a través del arrepentimiento por la palabra, y después iban al bautismo en agua. O sea, hermanos, nosotros en este tiempo, todos aquí ya somos bautizados en agua, pero ¿será que ya fuimos bautizados en arrepentimiento de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos cada día? Vez tras vez, hermanos, necesitamos que ese espíritu del bautismo de arrepentimiento venga en nosotros, para que nosotros podamos participar de la segunda venida de nuestro Señor, hermanos. Esta escena, hermanos, sucedió en su primera venida, y de igual manera sucederá en la segunda venida. Necesitamos, hermanos, con tal río, con tal gravedad. Por eso este canto me impactaba: y la gloria del Señor, y la gloria del Señor. Que esa gloria, hermanos, que su presencia pueda venir constantemente a mi tierra, a mi vida. Si la gloria del Señor, hermanos, viene a mi vida, definitivamente, hermanos, yo voy a ser cambiado. Si la gloria del Señor, hermanos, está en mi vida, está reposando en mi vida, yo seré diferente, hablaré diferente, pensaré diferente, miraré diferente. Pero cuando la gloria del Señor, hermano, no está en mi vida, es todo lo contrario. Alguien decía: bueno, pero ¿qué es la presencia del Señor? Yo nunca lo he sentido. ¿Qué es eso? ¿Por qué hay hermanos y hermanas que lloran, claman, gritan? Yo no sé qué es eso. Si usted, hermano, nunca ha llorado, ha gemido, nunca ha sentido algo precioso, es necesario que clamemos al Señor, pidamos al Señor ese bautismo en arrepentimiento. Yo recuerdo, hermanos, cuando el Señor, de muy jovencito, no sé si mis hermanos se acordarán, pero el Señor de una manera increíble me bautizó en arrepentimiento, porque en ese bautismo de arrepentimiento yo lo único que hacía era llorar, clamar, pedir misericordia, y no podía dejar de llorar. Nuestra cocina era una cocinita de caña y de tierra, y estaba el pollito ahí al centro. Y yo recuerdo que yo no podía, hermanos, resistir, yo no podía aguantarme de estar llorando, clamando, buscando. Yo no podía, hermanos, detenerme sin parar de hacer eso. Recuerdo que una vecina o un vecino fueron a tocar y dijeron: mire, está bien, Quique, ¿por qué está llorando? ¿Por qué no para de llorar? O sea, mis padres le dijeron: lo que pasa es que sucedió esto, y yo, está bien. O sea, hermanos, cuando el bautismo en arrepentimiento viene a nuestras vidas, hermanos, nosotros no vamos a querer salir de ahí. Nosotros vamos a querer que el Señor quite hasta lo más pequeño que estorba nuestra caminata, que bloquea nuestra intimidad con el Señor. Entonces, hermanos, aquí Juan el Bautista estaba proclamando, estaba predicando el bautismo de arrepentimiento para que ellos estuvieran listos para recibir al Salvador, al Mesías.
Cuando Juan el Bautista, hermanos, predicaba, el pueblo era sumergido en arrepentimiento debido al espíritu y poder de Elías que reposaba sobre él. Fue lo que sucedió, hermanos, en el tiempo de Elías. ¿Se acuerdan esa escena, verdad? Cada visitación, hermanos, en la historia de la iglesia, cada vez que el Señor ha querido visitar a su iglesia, a su pueblo, hermanos, han sucedido cosas grandes, cosas que nuestros ojos no pueden ver ni entender. Hay testimonios, hermanos, de corazones que nunca hubieran querido ser cambiados, pero el Señor lo hizo. Y desde que el Señor los tocó, los bautizó en arrepentimiento, esas personas son diferentes, hablan diferentes, caminan diferentes, tienen un testimonio increíble. Hoy en día, hermanos, nuestras iglesias están en un lado opuesto. Juan el Bautista, hermanos, predicó a Jerusalén, a todas las provincias de Jerusalén, que pertenecían a Jerusalén. Y de igual manera, hermanos, el mensaje para este tiempo es para la iglesia. O sea, los de allá afuera, hermanos, ellos están en condenación, están perdidos, pero hay esperanza para ellos, hay oportunidad para ellos. Pero el Señor, hermanos, habla a su pueblo, a su iglesia, porque Él quiere que nosotros participemos en su segunda venida. Si nosotros vamos a participar en su segunda venida, tenemos que ser puros, tenemos que ser perfectos, tenemos que ser perfeccionados para Él. En Juan capítulo 1, versículo 35 al 37 dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Los discípulos de Jesús, o la gente que se convirtió en el tiempo de Juan el Bautista, hermanos, ellos ya habían aceptado, ellos ya habían reconocido su error, sus pecados, pero también ya se estaba oyendo de Jesús. Y cuando estas personas empezaron a oír de Jesús, quién era Jesús de Nazaret, quién era ese hombre, ellos empezaron a creer, y entonces ya no estaban al lado de Juan el Bautista, sino que se iban al lado de Jesús, el Mesías. Era la función, hermanos, de Juan el Bautista, que él estaba preparando los corazones para que fuera un pueblo dispuesto para estar del lado de nuestro Señor Jesús. Él tuvo sus discípulos, él tuvo personas que lo llegaron a amar con todo su corazón y caminaron con él. Y ellos que estuvieron con Juan el Bautista estaban bajo la convicción de ese río de arrepentimiento y tuvieron conciencia la necesidad de un Salvador. Era el propósito, hermanos, por cual fue el precursor antes de Jesús. Era el plan, hermanos, que Juan el Bautista tenía que prepararlos a los corazones para que siguieran al Cordero de Dios. Saben, hermanos, como era un plan divino, Juan, hermano, no se puso celoso. Juan no hizo pleito. Bueno, muchachos, ahora se van a ir con Jesús y yo a todo lo hice. No, hermanos, en él no había ni siquiera ese corazón, ese espíritu. Era el plan, hermanos, y por lo tanto él decía: está bien, váyanse, es el plan de Dios. Y Juan se sentía satisfecho y se sentía a gusto, hermanos, que las gentes empezaron a irse con Jesús, hermanos, porque Juan sabía que él tenía la respuesta para cada vida que empezó a seguir al Cordero de Dios, hermanos. La visitación que el Señor va a traer en nuestros días empezará con el espíritu de arrepentimiento, por medio del cual nos daremos cuenta de nuestra condición y necesidad. Hermanos, nosotros debemos de constantemente, no debemos de cansarnos, no debemos de descansar en que si alguien miente y diga: bueno, ya el Señor está haciendo una obra en mí, ya no voy a orar, ya no lo voy a buscar, ya no voy a ir a la iglesia. No, hermanos,
El enemigo es tan astuto que de pronto yo ya no voy a buscar al Señor frecuentemente cuando yo voy a sentir ya estoy mintiendo. Aquella persona que roba, hermanos, y diga, bueno, yo ya se me quitó el hábito de robar, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a leer, ya no voy a ir a las actividades. No, hermanos, constantemente debemos de buscar ese bautismo de arrepentimiento para que el Señor totalmente purifique y transforme nuestras vidas. Hay un profeta un profeta reconocido por Dios, un hombre que era grande para Dios, hermanos, y él mismo reconoció su pecado, su error. Isaías 6:5 dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí, hermanos, este profeta mayor, este profeta grande, estando en la presencia del Señor, Dios le reveló su inmundicia. Dios le reveló el pecado que había en él, y siendo un hombre de Dios, hermanos, él estaba afligido, estaba asustado. Ay de mí. Ese ay es un dolor que nosotros, hermanos, cada vez constantemente podamos ver nuestro dolor en nosotros y dárselo al Señor, y Él va a perdonarnos. El espíritu de arrepentimiento, hermanos, hace que dejemos de pensar en lo terrenal, hace que dejemos de pensar en aquello que carcome nuestro corazón, nuestra vida. El domingo escuchábamos una palabra muy importante y me gusta siempre pensar en la vida de Jesús. Yo estaba estudiando, aparte de esto, los milagros de Jesús. Y los milagros de Jesús, hermanos, yo empecé a ver, y hay más de 50 milagros que Él realizó en su ministerio. Y cuando yo escuchaba el domingo esta parábola del sembrador, y el hermano decía que es una parábola importante que las otras. ¿Por qué? Y el hermano decía, hermanos, que mencionaba 3 cosas importantes de esta parábola. Y hablaba de las riquezas de este mundo, hablaba de los afanes de esta vida, y hablaba de la codicia de otras cosas. Estas 3 cosas, hermanos, son factores que muchas veces van a desviar nuestra caminata. Son factores que muchas veces ya no vamos a querer buscar al Señor. Los afanes, él hablaba muy claro que los afanes no es un pecado, pero sí, hermanos, puede llegar a ser un error bien garrafal en nuestra vida si por medio de esos afanes nosotros ya no buscamos al Señor. Los afanes, las riquezas de este mundo. Nuestro corazón muchas veces, hermanos, se apega a las riquezas, se apega a tener cosas más grandes, cosas más majestuosas, cosas más grandiosas, y muchas veces nos olvidamos del Señor. Muchas veces ya empezamos a invertir más tiempo en lo terrenal, empezamos a invertir más tiempo en lo material, y para el Señor ya lo limitamos mucho, ya lo reducimos mucho. Tenemos que estar 1 hora o media hora antes de, bueno, como tengo afanes, voy a llegar 5 minutos después. O sea, hermano, ya está haciendo un problema eso en nosotros. No digamos la codicia de otras cosas, pero cuando el espíritu de arrepentimiento, hermanos, hace que dejemos estas cosas que oíamos el domingo, hermanos. El ministerio de arrepentimiento urge en nuestros días, urge en nuestras vidas, para que nosotros, hermanos, podamos estar listos y dispuestos para la segunda venida del Señor. Amén. En este tiempo, hermanos, si se nos dijera, bueno, el Señor ya viene mañana, diríamos, bueno, sí está bien que venga, pero si pudiera darnos chance un poquito más, se lo agradecería al Señor. Él no va a estar esperando opciones. Él viene, hermanos, y él quiere encontrar a una iglesia sin mancha, sin arruga. ¿Cómo vamos nosotros a lograr
esta bendición estando en bautismo de arrepentimiento cada día. En Génesis, hermanos, hay una historia muy triste, y era de que Sodoma y Gomorra iba a ser destruido. ¿Se acuerdan? Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, y Dios por misericordia envía a dos ángeles, y estos ángeles estaban ahí dando la bendición a Lot, a su esposa y a su familia, para que salieran de ahí, porque definitivamente ya estaba decretado en los cielos que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, no con peste ni con hambre, sino que con fuego y azufre. O sea, era una destrucción muy, muy drástica. Y ya los ángeles estaban ahí listos, hermanos, para que eso sucediera. Y vienen estos ángeles y llegan a la casa de Lot, y casi que empujándolos: vamos, porque la palabra ya está decretada, y de que va a ser destruida, va a ser destruida. Pero ¿qué sucedió? La palabra era de que tienes que irte sin ver hacia atrás, tienes que marchar, tienes que salir, apresúrate. Y ya viene Lot, hermanos, y él luchando con su familia. ¿Y qué sucede, hermanos? La mujer de Lot, a escondiditas, da un giro, hermanos, diferente, y ella mira todo aquello que habían logrado en la tierra de Sodoma y Gomorra. Y solo por ese hecho, hermanos, como dicen en El Salvador, solo por ese hecho de chutear, solo por ese hecho de ver hacia atrás aquellas cosas que ahí estaba su corazón, ella se convirtió en estatua de sal. Hermanos, el llamamiento del Señor es que nos arrepintamos cada día, vez tras vez, sin mirar hacia atrás. Si nosotros miramos hacia atrás, aquello que hemos construido con nuestras manos, aquello que hemos logrado con tanto esfuerzo, y decimos: bueno, pero ahí está mi sudor, ahí está mi cansancio, ahí está mi desvelo, ahí está mi estudio, ahí está, y ponemos una lista de cosas. ¿Cómo yo voy a dejar eso que tanto me ha costado? Muchas veces, hermanos, es nuestro corazón así. A veces queremos más lo material que lo espiritual. A veces anhelamos más lo carnal que lo eterno, hermanos. El Señor es tan claro, Él es tan específico de no mirar hacia atrás, de buscar el bautismo de arrepentimiento constantemente. Hay otro ejemplo, hermanos, y son ejemplos muy, muy conocidos por nosotros, y es en cuanto a Israel. Ustedes saben, hermano, la historia de Israel, que ellos cómo llegaron a Egipto, y de pronto ya ellos eran esclavos, ya eran muy atormentados, y ya se estaban aprovechando mucho de ellos, y ya el clamor de los israelitas ya había subido a los cielos. Y está bien, Dios dice: está bien, yo voy a sacar a mi pueblo de ahí, de una u otra manera yo los voy a sacar. Y Dios escogió al hombre indicado. Pero ¿qué pasó, hermanos? Ya Israel estaba acomodado en Egipto, ¿sí o no? Es cierto, eran esclavos, tenían mucha demanda en cuanto a trabajo y tantas cosas, tantas exigencias en cuanto a Faraón. Pero ya se habían acomodado, que ellos ya su corazón estaba en cuanto a la comida. Amaban los melones, las cebollas, los ajos. No me acuerdo qué otra menciona la escritura: melones, ajos, cebolla, pepinos. Ellos ya estaban acomodados, hermano. Había de todo para ellos ahí. Pero ya el clamor había subido a los cielos. Ya Dios había escuchado. Ya Dios había hecho un veredicto. Y Él ya había dicho: bueno, tarde o temprano mi pueblo va a salir de ahí. Si Dios, hermanos, no hubiera presionado, sí hubo tanta cosa, las plagas y todo lo que les costó salir de ahí, pero Dios mismo empezó a presionarlos para que ellos tenían que salir de ahí. Porque si Dios no presionaba en sacarlos de ahí, no sé qué hubiera pasado con la nación de Israel. No sé qué sería de nosotros en estos días.
Pero el plan de Dios es que ellos tenían que salir de una o de otra manera. Ellos ya estaban acomodados. Vez tras vez, hermanos, cuando el Señor probaba a su pueblo, ellos repetían: es que allá estábamos mejor. Allá habían melones, pepinos y tanta cosa. O sea, ellos ya estaban acomodados. Hermanos, que nosotros no nos acomodemos a lo que nuestro viejo hombre se ha acostumbrado, a lo que nuestro corazón ama, hermanos. Que el espíritu de arrepentimiento, hermanos, venga día tras día a nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, nos hemos acomodado tanto, hermanos, que voy a ir a la iglesia porque al final soy líder, soy ayuda. Voy a ir a la iglesia porque si no, la ayuda del líder va a apuntar ahí una notita en el reporte y los pastores van a llamar. Hermanos, si eso sucediera, qué bendición, porque para eso están nuestros pastores espirituales. Ellos están pendientes porque si ellos ven que una ovejita ya no lo ven casualmente, constantemente, ellos van a empezar a preocuparse. Pero bueno, ¿qué está pasando? Es importante, hermanos, que nosotros seamos corregidos, llamados por nuestros padres espirituales. Ellos hacen su trabajo como pastores, pero nosotros como individuales tenemos que hacer nuestra diferencia. Todos tenemos que luchar, hermanos, para poder esperar al Señor en su segunda venida. Pero vamos a participar, hermanos, si somos bautizados en ese arrepentimiento. Sí me captaron, hermanos, porque el bautismo en agua es el bautismo en agua, ¿sí o no? Pero el bautismo en arrepentimiento es de que yo voy a confesar mis pecados, es de que yo voy a pedir misericordia, suplicar misericordia para que Él me sumerja, para que sea empapado totalmente. Ese sumergir y ese empapar, hermanos, significa que el Señor me va a dar cobertura por todos los ángulos y seré una persona diferente. Amén, hermanos. Pongámonos bien esta noche. Señor, que haya un dolor en nuestros corazones por nuestra condición, Señor. No queremos, Padre, ser burlados por el enemigo. No queremos morir en el desierto. No queremos morir como una estatua, Señor. Anhelamos que tu palabra, tu espíritu, venga y redarguya nuestros corazones. Anhelamos, Padre, que seamos cambiados y transformados. Queremos tener esos encuentros una vez más, Señor. Sí, Señor de gloria.
Necesitamos que tu gloria, Padre, que tu Espíritu, Señor, que tu Espíritu, Señor, venga. Oh, que tu templo, que esta casa, Señor, sea visitada una vez más, Padre. Por favor, Padre. Y la gloria del La Biblia dice en Daniel que en los postreros días la ciencia se aumentará, hablando de los tiempos del fin. Y nosotros increíblemente estamos viendo el cumplimiento de cómo la ciencia se ha multiplicado. No podemos comprar un teléfono hoy y dentro de 2 meses otro porque ya el anterior quedó fuera de ring, decimos, ¿verdad? En términos chapines. Esto significa que el enemigo, hermanos, el dueño del río Nilo, hermanos, ha puesto una carga en los hijos de Dios, vivir a nivel del crecimiento de la ciencia. Pero Mateo 24 también dice, y a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hermanos, muchos cristianos estamos viviendo eso, el retiro espiritual. Y como íbamos esta noche, nos justificamos. Hermano, el cristiano que se ha enfriado siempre se va a justificar. Y es lo que muchos no entendemos, hermanos. Pero yo solo quiero leer algo que mi hermano mencionó. Yo quiero leer los versículos. Hablando del espíritu de Elías en el capítulo 4 de Malaquías. Dice en el verso 5, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Yo estaba leyendo, no era la lectura de hoy, sino unos 4 capítulos atrás, cuando Salomón estaba dándole gracias al Señor por la casa de Jehová. Y habló de las maravillas del Señor y su poder y todo lo que él deseaba para su vida. Y la gloria del Señor vino y descendió sobre la casa. Y dice que los sacerdotes ya no podían ministrar en la casa del Señor, porque era tanta la gloria de la presencia del Señor que no podían. Y el Señor le prometió, hermanos, a Salomón que iba a cumplir las promesas dadas a su padre David. Pero al final, o un poquito más adelante, dice, pero si tú no eres fiel, todas esas cosas no las alcanzarás tú. Y efectivamente, hermanos, sabemos la historia. Dice la Biblia que él alejó su corazón
del Señor a causa de las mujeres extranjeras y narra todo lo que hizo Salomón y cómo perdió su bendición. Eso es, hermanos, que la maldad se multiplique y que nosotros creamos que es parte de la vida de un cristiano, que padezcamos esas cosas, pero el Señor no creo que esté pensando igual. Y es impresionante cómo el Señor, después de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, empieza Juan predicando en el desierto. Y él traía ese espíritu de Elías. Y si usted piensa cómo se lleva usted con sus hijos, o cómo sus hijos se llevan con usted. Hay padres que han decidido desechar el amor de sus hijos y ya no quieren ni siquiera mostrar autoridad sobre ellos porque dicen que haga lo que quiera. ¿Qué pasó ahí, hermano? Que perdió el espíritu de arrepentimiento. El Señor quiere restaurar en nosotros ese espíritu, hermano. Que ese fuego vuelva a caer sobre nosotros. Que esa casa vuelva a ser llena de la gloria del Señor. Y cuando eso sucede, hermanos, y cuando eso suceda en nosotros, no vamos a querer que esa gloria se acabe, hermano. Es lo que estamos cantando, lo que va a suceder en los postreros días, lo que está sucediendo en algunas vidas que se están metiendo con el Señor. Y está dejando de suceder con personas que hemos llegado a creer que, no, yo no soy parte de eso, o yo no creo que la cosa sea tan extrema. Pero que el Señor nos ayude, hermanos, que veamos seriamente, hermanos, lo que el Señor nos ha hablado hoy. La importancia de que su espíritu, ese espíritu de arrepentimiento, golpee en nuestros corazones. Que los lastime, si usted quiere, que los hiera. Pero que esa muerte, ese lastimar de nuestro corazón nos vuelva a la vida, a la comunión con el Señor. Oremos al Señor, hermanos, una vez más y pidámosle la gracia al Señor en esta noche, Padre. Necesitamos que tú hagas un milagro hoy en nuestra vida. Reconocemos, Señor, que nos hemos resfriado en nuestra relación contigo. Nos hemos resfriado en cuanto a la búsqueda de tu presencia, en nuestros holocaustos, en nuestros clamores, en nuestras oraciones, en la lectura de tu palabra, Señor, en los cánticos espirituales que fluían de nuestro corazón, Señor, y expresamos delante de ti, delante de otros, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu misericordia. Señor, pero a pesar de esa destrucción espiritual en muchos de nosotros, tú estás ofreciendo, Señor, que puedes enviar tu lluvia en el desierto, Señor, en la soledad, en el sequedal, y puedes reavivar lo que hemos perdido, lo que para nosotros ya no existe. Tú quieres restaurarlo y quieres hacerlo vida otra vez en nuestros corazones. Padre, mira el clamor de tu Hijo, el clamor de tu hija, suplicando tu gracia, suplicando tu amor, suplicando una experiencia más de tu presencia en ella, Señor, en él. Por favor, Señor, ven en esta hora, envía ese espíritu de arrepentimiento a nuestros corazones, Señor, y que nos volvamos a ti agradecidos, Señor. Señor, esperando en tu gracia, esperando en tu amor, esperando en tu misericordia. Por favor, Señor, que nos aferremos a esta promesa de esa lluvia fresca, Señor, de ese espíritu, Señor, que viene de tu presencia misma, Señor, y refresca nuestros corazones. Oh, Señor, queremos recibirlo en esta noche. Señor, que pueda caer sobre nosotros. Hermanos, tenemos que decirle, ven Espíritu de los cuatro vientos y cae sobre nuestras vidas. En esta noche cae sobre nuestras
cambia, refresca nuestros corazones. Vuélvenos como al principio en nuestra comunión contigo, Señor. Oh, ven Espíritu Santo, te necesitamos. Oh, Espíritu de Dios, ven sobre mi vida en esta noche. Oh, por favor, glorifícate en mí en esta noche. Oh, gracias Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Transforma nuestras vidas. Oh, cambia nuestras actitudes. Señor, saca de nuestro corazón nuestros pensamientos errados, Señor. Y vuélvenos al autor de la fe, Señor. Vuélvenos al camino del cual nos hemos extraviado, Señor, por favor. Oh, abre nuestros corazones en esta noche, para que tu palabra viva penetre, Señor, y parta nuestro corazón. Parta esa piedra, Señor, que es nuestro corazón en dos, y la desmenuce, Señor, y que tú hagas tu obra preciosa en nuestras vidas. Por favor, Señor. Y la gloria del Señor. Nadie la cubrirá. El Espíritu de Dios vendrá. Y la gloria del que podamos gemir como aquellos hombres de Egipto, judíos del pueblo de Dios que gemían por ser libres. Señor, y tú escuchaste el clamor de esa generación, de tu pueblo, Señor, anhelando salir de la servidumbre de Egipto, Señor. Ciertamente no eran todos los que anhelaban eso, Señor. Y los que no anhelaban eso al salir de Egipto fueron el tropiezo para el pueblo de Israel, amenazando con volverse a Egipto, desechando la autoridad que tú habías levantado, Señor. Poner un líder, un caudillo y volverse a Egipto. Señor, pero te damos gracias por esa generación de hijos tuyos que gimen y se angustian a causa de la condición de tu pueblo en la actualidad, Señor, que está siendo destruido, que está siendo acabado. Y solo un milagro hará que tu pueblo, tu remanente sea rescatado, Señor. Señor, yo quiero ser de ese remanente, yo quiero ser de esos que claman y gimen delante de ti, Señor, y afligen su corazón a causa de la maldad, Señor, que se ha introducido en medio de tu pueblo, Señor. Por favor, Señor, haz un milagro en este pequeño rebaño, en esta pequeña congregación, Señor. Que se levanten, Señor, hombres de fe, mujeres de fe, Señor, anhelando la santidad, anhelando hacer una separación entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Belial, Señor. Señor, entre este mundo y tu presencia, Señor.
Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor permanezca ahí, hermano. Dígale. No perdamos, no tiremos por la borda todo lo que está haciendo el Señor cada vez que venimos a su casa. Que salgamos de este lugar con un anhelo ardiente de la presencia del Señor. Y como oíamos el mensaje, que podamos ser una luz de bendición para nuestros vecinos. Bueno, los vecinos de su casa también, pero aquí todos somos vecinos. Nos sentamos unos a la par de otros. Que anhelemos ser una luz, hermanos, para nuestros amados hermanos en Cristo Jesús. Agradecemos al Señor por esta noche, por este tiempo precioso, este servicio maravilloso de la presencia del Señor y la bendición de poder glorificar su nombre y exaltarlo. También le pedimos al Señor por usted que nos está escuchando en vivo, reciba las promesas del Señor para su vida y que ese espíritu de arrepentimiento haga la diferencia en su corazón y pueda ser bendición para otros. Que el Señor les bendiga y buenas noches.